sí es el compromiso de que todos nosotros, como dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15, que estemos preparados. Dice el versículo: santificad a Cristo estando preparado para presentar defensa para cada ocasión que se demande razón de la esperanza que hay en vosotros. El texto nos manda a estar preparados. Y yo creo que esa sí es nuestra responsabilidad. Pero si en algún momento ustedes no se sienten como con las herramientas, y se ven todos en algún momento, y no sé si alguno de ustedes todavía no ha tenido esa experiencia, pero yo lo viví en la universidad, me vi acorralado por varios profesores y todavía en el trabajo. Y yo como profesor universitario he tenido estudiantes que han sabido, para debatir y mi fe, han sabido pararse en un nivel y darme una posición. Y en algún momento he tenido que irme profundo en el tema, y compañero del trabajo. Así que yo creo que al final la serie lo que busca es que nosotros sepamos que lo que creemos está cimentado en verdades. El cristianismo está cimentado en la historia y la historia le ha sido difícil borrarla. Así que la verdad acerca de la Biblia, y vamos a hablar mucho acerca de la Biblia, y vamos a concluir por qué creemos en la Biblia. Y al final nuestra esperanza es que ustedes salgan tan animados en seguir estudiando y conociendo más acerca de la Escritura. Lo primero es que la Biblia es el nombre que se le da a la palabra de Dios, y no es más que en plural la palabra biblión, que significa libros, varios libros, libritos. De hecho, viene de la palabra griega, como les dije. Y así a modo de historia, la primera registro de la Biblia, se puede decir, estuvo con las tablas de Moisés, cuando primero Dios la escribe y luego Moisés airado las rompe y vuelven otra vez y las reescriben. Y usted dirá, bueno, pero esas tablas no existen, esas tablas quedaron dentro del arca del pacto, ese arca no ha aparecido. Bueno, pero sí hay registros de cómo se continuaron escribiendo en otros materiales lo que decía. También nosotros vemos el tema de los papiros, que luego posteriormente pasa a ser uno de los principales instrumentos o lugares donde se escribe la Biblia. Y recuerde que en aquel momento el papiro se hacía de una forma sencilla. Se tomaba una caña, esa caña se partía, se ponía a secar, luego se lijaba con una piedra y luego se escribía sobre ella. Sin embargo, el papiro tenía la particularidad de que podía resistir largo tiempo en climas muy calientes y secos. Si era húmedo, el papiro se deterioraba. Y el papiro más antiguo que ha aparecido data de los años 2400 antes de Cristo. Ese papiro se fue conservando, se fueron haciendo rollos, y quienes se encargaban de pasarlo de uno a otro, sacó una copia, se llamaban copistas, y ellos eran muy rigurosos en pasar letra por letra, y cuando aparecía el nombre de Dios lo dejaban en blanco. Tenía que venir otro copista, bañarse incluso, tomar otra tinta especial solo para escribir el nombre de Dios. Y eran gente muy rigurosa, la gente del Antiguo Testamento. Y nosotros en nuestras manos, antes del 1947, teníamos unos manuscritos que eran muy valiosos. Eran los manuscritos que se usaban. Teníamos unos manuscritos, pero esos manuscritos tenían de 900 años después de Cristo. Y miren lo que sucede en el 1947. Muchos de ustedes saben la historia. En las cuevas del Qumran, esas cuevas estaban a 12 kilómetros de Jericó. Es bueno que usted sepa esto, porque esto es reciente, 1947. Un pastor de ovejas, beduino, tenía una oveja perdida. Entonces le decía que, mire cómo Dios ordena las cosas, que este pastor estaba buscando una oveja perdida, lanza una piedra en una cueva, en una de esas cuevas, y oye que se rompe un cántaro. Lanzó una piedra y en ese cántaro, pues sencillamente se encontraban algunos rollos, y se le llaman los rollos del Mar Muerto, porque era una región, como les dije, que estaba a 12 kilómetros de Jericó y al sur de Jericó. Y esos cueros que habían sido, o esos papiros que habían sido encontrados, databan ya de un tiempo más cercano. Se habla del 68 años después de Cristo. Y los arqueólogos que lo encontraron dijeron, vamos a ponerle 68, 100 años, en ese rango. Yo quiero que usted mire lo que le estoy diciendo. Los más antiguos que teníamos antes del 1947
Eran papiros, copias que habían pasado de mano en mano porque los originales se deterioraron con este rigor, y en el 1947 aparecen estos. Luego de los papiros, se escribía en piel de becerro también, y eso conservaba un poco más los escritos. Cuando se agarran estos rollos del Mar Muerto y se comparan con los manuscritos que se tenían un 95% de precisión. Algo impresionante. De hecho, se dice que del capítulo 53 de Isaías se seleccionaron, habían solamente 13 palabras, 13 letras que diferían, y de esas 13, 10 tenían que ver con ortografía. 13 letras, otras 2 tenían que ver con el estilo, y una que parecía que apuntaba a otra palabra para la luz, y eso no cambiaba, ninguna de esas diferencias cambiaban el sentido de la palabra. Yo no sé si usted está entendiendo la rigurosidad con la cual estos copistas pasaban, que nosotros teníamos escritos de 900 años, aparecen unos en el Mar Muerto que datan de 68 años, y esos cuando lo cruzan para ver y lo comparan, entonces son extremadamente precisos. Y yo creo que son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Como les dije, de 166 palabras de Isaías, solo se cuestionaban 17 letras, 10 de esas tenían que ver con asuntos ortográficos, 4 letras tenían que ver con asuntos de estilo, y 3 tenían que ver con la palabra para luz, y ninguno de esos afectó el sentido de la palabra. Yo no sé si usted está viendo, pero eso es casi milagroso. O sea, yo tengo unos documentos de 900 años después de Cristo, aparecen uno por una mera soberanía de Dios de 68 años después de Cristo, y cuando lo comparamos son perfectamente iguales. ¿Cuánto rigor muestra esto? Hoy muchos de esos papiros y de esos rollos se tienen incluso en museos en Israel y en Jerusalén. Por ejemplo, mire a Isaías completo. Ese fue uno de los rollos que aparecieron. Y ese rollo está casi así, completo, intacto, y guardan mucho de lo que es el libro de Isaías 53. Es un documento histórico y es una joya arqueológica ese descubrimiento. Ahora, ¿qué encontraron? En 11 cuevas que habían en las cuevas del Qumran, encontraron estos libros, todos los libros del Pentateuco, casi todos los libros del Antiguo Testamento, y usted ve cómo Dios soberanamente guardó y conservó esos escritos. Y están ahí, son datos históricos, datos que sirven hoy en día y que todavía se siguen estudiando y se siguen estudiando y se siguen estudiando. Y la gente sencillamente está sorprendida de la precisión que estos tienen con relación a los que se tenían anteriormente. Muchos de ellos están en museos cuidados, otros sencillamente se encontraron porciones de papiros y de capítulos de la Biblia. Luego se pasaron a los códices y así sucesivamente hasta que hoy usted tiene la Biblia en su celular. Ya en la segunda mitad aparecen estos códices que son como libros. Sin duda alguna que Dios, mediante un lenguaje escrito, quiso preservar su palabra. Y la pregunta es, ¿por qué Dios usa un lenguaje escrito? ¿Por qué Dios se esmere, como decía Anair, en cuidar a través de los años y preservar mucho de lo que tiene que ver? Yo le voy a dar todas las respuestas o la gran parte de respuestas hoy. La realidad es que por la precisión, se escribieron todo esto por la precisión. Pensamientos se hacen más precisos cuando yo lo escribo. Aun cuando en la tradición se usaba mucho el repetir, el repetir, el repetir y el repetir, sin embargo, escribirlo era la manera de conservarlo. Todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento fueron muy celosos quienes lo guardaban, y la tradición judía todavía sí lo conserva. Y todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, aun cuando se pasaban de boca en boca, pero luego ya en la iglesia primitiva se vio amenazada por una serie de falsas doctrinas que se estaban infiltrando y también la misma muerte de los apóstoles, que dio al contraste de ellos también tener que conservar por escrito el Nuevo Testamento. También era un tema de propagación. Dios se encarga de que se haga por escrito porque en lo escrito era más fácil también promoverlo, y también para su preservación. Dado que era frágil,
el hecho de que se podían alterar y viciar. Sin embargo, Dios se esmeró en preservar su palabra. Yo quiero que usted piense por un momento, si Dios es Dios, si Dios es el Dios de la Biblia, Dios no iba a ser dedicado y cuidadoso en cuidar su palabra. Yo no sé si Dios ha tenido cuidado de cosas de la creación. Dios, pensando un poco, Dios no tendría también cuidado de dejar claro lo que Él quiere, cómo Él quiere obrar en la vida del hombre, cómo quiere que el hombre actúe. Yo creo que, sin duda alguna, si Dios es capaz de conservar un universo, de conservar la tierra con todas sus leyes, Dios también se iba a esmerar en conservar su palabra. ¿Qué del Nuevo Testamento? Ya para el año 100 después de Cristo, recuerda que Cristo muere en el 30 y 33 para ser exacto. Ya para el año 100, todos los libros del Nuevo Testamento habían sido escritos. Y se dice que 10 años antes, la mayoría de ellos habían existido ya. O sea, cerca del año 100, 90. Cristo muere en el 30 y se empieza a escribir años después, cuando los apóstoles empiezan a morir y empiezan a conservar también los escritos de los apóstoles. Y esto, sin duda alguna, hace también que la iglesia conserve estas cartas y que conserve estos escritos que Dios mismo, Jesús, había profetizado que iban a reservar. Tenemos hoy en día acceso a copias, las cuales datan del siglo 400, siglo IV y antes. Ahora, eso es a modo de introducción. La pregunta es, ¿por qué yo creo en la Biblia? Yo tengo herramientas suficientes para entender y justificar que lo que yo creo tiene algún tipo de aval razonable. Yo puedo hablar con una gente y decirle por medio de la historia, como decía en la arqueología, de decirle y demostrarle que este documento no se compara con cualquier otro documento y que este documento habla a sí mismo de un creador y que ese documento habla a sí mismo de Cristo y que Cristo se atribuye en ese documento ser Dios y que Cristo honra lo que decía en el Antiguo Testamento y profetiza cómo también se va a guardar el Nuevo Testamento. Mucha gente no te lo va a creer. ¿Y cómo yo entonces puedo fundamentar mi fe, no solamente en el regalo de Dios de creer en Él y en su palabra, sino también fundamentarla en razonamientos? Mire lo que decía un pensador, arqueólogo también. Él decía: si la Biblia no hubiese sido el libro de Dios, eso es seguro, los hombres la habrían destruido ya hace tiempo. Yo estoy 100% de acuerdo con ese pensamiento. Mientras dependa del hombre, si hubiese sido por el hombre se hubiese encargado de destruir la Biblia. Lo ha hecho, lo ha intentado muchas veces, pero si la Biblia no hubiese sido el libro de Dios, que Dios se ha encargado de preservar a través de los años, ya los hombres lo hubieran destruido. Así que yo quiero hablar de dos cosas. Primero, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios porque es única. Y creo que la Biblia es la palabra de Dios por 5 puntos que le voy a decir cuando responda esa pregunta. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Hay 5 puntos que quiero desarrollar. Lo primero es que la Biblia es única en su conformación. Y yo quiero que usted piense en eso. Este libro no es cualquier libro. Cuando una gente desacredita la Biblia sin causa, sin conocimiento, es fácil de notarlo. Un profesor, un compañero del trabajo, muchas veces hablan de la Biblia sin saber cómo se llegó a la Biblia. Y le quiero dar algunos datos. Lo primero es que este libro fue escrito en un periodo de 1500 años, ¿ok? 1500 años más o menos. Estamos hablando desde 1513 antes de Cristo hasta el 98 después de Cristo. ¿Ok? Un periodo básicamente como de 1600 años. Yo creo que nadie ha alcanzado en tanto tiempo ningún libro en la historia. Eso no existe. Agarre cualquier libro de la historia, de cualquier otra religión, y no va a tener un periodo de redacción de tanto tiempo. Eso es lo primero. Eso lo hace único. ¿De acuerdo? También lo hace único que en este libro participan más de 40 autores. ¿Ok? Es un libro de 1500 años, un periodo muy largo. Y además cerca de 40 autores participan en ese libro. Pero yo leo este libro y parece que lo escribió una sola persona. Sí, ¿verdad? Parece un solo autor. Usted tiene en ese libro militares, reyes, líderes, campesinos, filósofos, pescadores, cobradores de impuestos, poetas, músicos, diplomáticos, eruditos, pastores de ovejas. Y está narrando una misma historia. Eso hace ese libro único.
usted puede agarrar otros libros, como hay uno por ahí que se llama The Greatest Book, y habla y trata de juntar a los principales pensadores. Si usted lo pone a pensar a ellos de un tema y van a pensar totalmente diferente del mismo tema. Yo creo que eso también hace a la Biblia única. La Biblia también es única porque fue redactada en diferentes lugares, en un momento en el desierto por Moisés, en un calabozo, en una montaña, en un palacio, Pablo en la cárcel, Lucas un historiador mientras viajaba, Juan desterrado en la isla de Patmos. No solamente de que fue escrito en un periodo de 1500 años por más de 40 autores, sino que fue escrito en diferentes circunstancias. Eso lo hace también único. Eso usted no va a encontrar en ningún otro libro de la historia ni de la existencia de la humanidad. Fue escrito en diferentes tiempos, tiempo de guerra y tiempo de sacrificio. Fue escrito en tiempo de paz, en tiempo de prosperidad. Fue escrito en diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron cuando estaban alegres, gozosos. Otros escribieron cuando estaban en dolor, en desesperación. Otros escribieron cuando estaban en convicción, en certeza. Otros cuando estaban en día de confusión. Y ahí escribieron. Y aquí usted tiene la Biblia. Eso también lo hace único. La Biblia también fue única porque ha sido escrita en 3 continentes diferentes. Asia, África, Europa. Ha sido escrita en 3 idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego. Señores, yo quiero que ustedes piensen. Cuando ustedes agarren una Biblia, ustedes tienen que saber todo el proceso por el cual se llegó a este libro. Esto no fue como el Corán, que lo agarró o el profeta Mahoma, dice que el arcángel Gabriel le inspiró y agarra del libro de Moisés, de los Salmos, y mete todo en un libro y él mismo es el autor del Corán. Esto no se compara. Esto no se compara. Aquí han sucedido milagros que hacen que este libro hoy sea y se conserve como lo que es la Biblia. También este libro redacta una gran variedad de estilos literarios. En el libro usted encuentra poesía, narración histórica, canción, expresión romántica. Usted encuentra sátira, usted encuentra biografía, autobiografía, profecías, parábolas, alegorías, ley, etcétera, etcétera, etcétera. En este libro. Ese libro lo hace único. Su conformación es única, no es comparada con nada. Este libro aborda cientos de temas controversiales, matrimonios, divorcio, adulterio, homosexualidad, paternidad, obediencia a las autoridades, origen, propósito y fin de la vida, origen del bien y el mal, etc. Este libro. Yo creo que el libro, si nosotros pensamos, así como se llama la serie, este libro es único en su conformación. En cómo llegamos aquí, esto es único. No hay otro libro en esta tierra, el globo terráqueo y todo lo que tiene existiendo que reúna estas características. Y me llama mucho la atención que cuando, por ejemplo, tú hablas del matrimonio, tú te vas a dar cuenta que en Génesis capítulo 2, versículo 24, Dios instaura el matrimonio, 1600 años antes de Cristo. Y cuando Cristo viene, entonces aparece y habla del mismo texto de Génesis. Y luego que muere Cristo, Pablo, el apóstol, habla del mismo texto que cita Jesús y que citó Génesis. Yo creo que, sin duda alguna, autentificando, dándole sentido al Antiguo Testamento. Ha sido único en su armonía, tiene una sola historia, la redención, la caída del hombre y la redención del hombre. Es una única historia, un libro de 66 libros que narra una misma historia. Tiene un solo hilo conductor y es Cristo. Nuestra salvación del pecado, la caída del hombre, la promesa de Cristo, el cumplimiento de esa promesa, la redención del hombre y la promesa de resurrección y vivir eternamente con Cristo. Yo creo que es único en su conformación. El protagonista principal es Dios mismo, es Cristo. De principio a fin, este libro tiene un protagonista y se llama Cristo. En Génesis 3 ya se está hablando de Cristo y Apocalipsis 1 empieza diciendo revelación de Cristo. Así que cuando usted agarra este libro, usted se va a dar cuenta que está ante un libro totalmente único y diferente en su conformación. Un libro que tiene 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Y usted dirá, bueno, pero es diferente a la Biblia de los católicos. ¿Cierto? La Biblia de los católicos tiene 73 libros, pero ahí está la Biblia nuestra, ahí están los 66 libros de nosotros, libros que son proféticos, libros que son poéticos, libros que son históricos,
La Biblia de los católicos tiene lo que se llaman los libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Y voy a dar las razones por las cuales esos libros no entraron y no fueron reconocidos como libros auténticos o como libros que fueron incluidos. Alguna cosa que usted debe de saber es que aquí hay algunos libros de deuterocanónicos: Esdras, Tobías, Judí, Adiciones de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, La historia de Susana, Canción de los tres hijos, Bel y el dragón, Oración de Manasés, Macabeo, primera y segunda de Macabeo. No entraron. Algunos argumentos les voy a dar por qué lo rechazaron, porque yo sé que siempre le han hecho esa pregunta. ¿Y por qué esto entraron y esto no entraron? ¿Y por qué la Biblia de los católicos es diferente? Seguimos en su conformación para que vean por qué quedamos en 66. Algunos argumentos por los cuales fueron rechazados. Yo creo que si usted a esos argumentos le hace un sentido lógico, yo creo que podemos pensar y concluir que las razones por las cuales se quedó fuera esos 7 libros son razonamientos válidos. Primero, usted agarra los 27 libros del Nuevo Testamento y nunca en el Nuevo Testamento hay una referencia a ninguno de esos libros apócrifos, ni como autoritativos ni canónicos. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento. Usted no encuentra a Jesús haciendo referencia a ninguno de ellos. Usted no encuentra a Pablo haciendo referencia a ninguno de ellos. Usted no encuentra a Pedro haciendo referencia a ninguno de ellos. Usted no encuentra a Juan, usted no encuentra a Lucas, usted no encuentra a Marcos. Nadie hace referencia en el Nuevo Testamento. Yo creo que es un argumento válido. Segundo, ya lo dije, Jesús y sus apóstoles nunca dieron ni citaron ningún libro apócrifo. Tercero, ningún concilio durante los primeros 400 años lo favoreció. Recuerde que los discípulos tenían otros discípulos, usted lo sabe. Y esos discípulos escribieron. Policarpio. Hay una serie de discípulos y de hombres que le dieron continuidad a esos discípulos. Ninguno de ellos hablaron de estos libros tampoco. Y vamos a ver que ellos tienen muchos escritos que son válidos. El hecho de que eran apócrifos era parte de un manuscrito griego que aparece ahí por el siglo IV, y eso no probó que ni validó que exista ninguna evidencia de los primeros 300 o 400 siglos. Otros argumentos: estos libros no aparecen en ninguna lista de catálogos de la iglesia en los primeros 4 siglos. Incluso escritores fuera de la Biblia, extrabíblicos, como Filón de Alejandría, Josefo, los escolásticos del primer concilio de Jamnia, Orígenes, Cirilio, Atanasio, Jerónimo, ninguno de ellos lo mencionaron. Y eso puede parecer como irrelevante. No es relevante, porque esta gente fueron los que estuvieron más cerca en cuanto a los hechos y a los acontecimientos de Cristo. Fueron las personas que estuvieron cada vez más cerca de Cristo en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Porque después de los 12 discípulos, 11, y luego a Matías, que incluyen, entonces luego siguieron los discípulos de ellos, y luego los discípulos de los discípulos, y así fueron pasando, y ninguno de ellos hacía referencia de estos libros apócrifos. La iglesia griega no abrazó siempre los apócrifos, y es en Constantinopla, en el 1600, oiga, ya, y en el 1642, y en el Concilio de Jerusalén, donde estos libros fueron aceptados como canónicos y la Iglesia Católica, lo incorpora. 1600 años en el Concilio de Constantinopla, de Jafta y de Jerusalén. ¿Y por qué? Vamos a ver mucho de lo que decían esos libros. En el Concilio de Trento fue la primera proclamación de la Iglesia Católica sobre los libros apócrifos, o sea, unos años atrás. Sin embargo, fue después. ¿Y qué tenían estos libros apócrifos? ¿Qué enseñaban? Lo mismo que enseña la Iglesia Católica hoy: salvación por obras. Tú tienes que hacer cosas para ser salvos. Tú oraciones a los muertos. Tú tienes que, las misas, levantar misas por los muertos. Nada de eso es válido para fines de salvación o para, usted no puede hacer nada. Eso contradice mucho de lo que la misma Biblia enseña. Y la Biblia protestante, todavía en los siglos XIX, aparecían los libros, era ubicado en una sección diferente. Mire, estos son los 66 libros y además están estos. Vamos a ver algunos parámetros también. Esos libros carecían de dignidad en la inspiración porque contenían errores históricos, contenían errores cronológicos, errores geográficos y doctrinales. Por ejemplo, mire lo que dice Segunda de Macabeos: cerraré aquí mi narración.
si la redacción de la obra ha sido buena y acertada. Es precisamente lo que yo desearía. Si es mediocre y de poco valor, será que no he podido hacer algo mejor. Segunda de Macabeo, capítulo 15, versículo 39. Escuche esto. Primera de Macabeo 9:27 reconocía que después del último profeta del Antiguo Testamento no había más profeta. Se llama el tiempo del silencio. En ese tiempo, mire cómo también, Macabeo es un libro histórico, hay muchos, pero mire cómo el mismo libro reconocía y no se daba el valor profético que tenía. Tribulación tan grande no sufrió Israel desde los tiempos en que dejaron de aparecer los profetas. ¿A cuáles profetas se aparecen? A los profetas que sí dicen los libros canónicos o los libros que están inspirados. Primera de Macabeo 9:27, búsquelo para que luego te agarre una Biblia de ese y lo busque. Contienen enseñanzas antibíblicas y heréticas. Tobías 12:9 habla de la salvación por obra. Segunda de Macabeo 12:45-46 habla de oraciones por los muertos. Además habla de algunas historias extrabíblicas y fantásticas e imaginarias en el libro de Bel y el dragón. Además, muchas de sus enseñanzas son subbíblicas y aún inmorales, como el caso de Judith, la cual el libro narra de que fue ayudada por Dios aun cuando ella estaba en un asunto de falsedad. Y también contiene varios errores históricos y cronológicos, como por ejemplo ubicar a Tobías cuando los asirios conquistaron a Israel. Entonces así son algunas de las razones por las cuales se rechazaron. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses 2:8? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a elementos del mundo y no según Cristo. Y aquí yo quiero meter no solamente todo eso que aparecía antes, lo que está apareciendo hoy, que si el secreto, que si el libro de Joseph Smith, que si la profecía de Elena de White para los adventistas, un sinnúmero de documentos que están tratando de añadir y que la Biblia misma nos advierte. Mire 1 Corintios 4:6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolo por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Hay 5 principios que ellos usaban a la hora de seleccionar un libro, para que usted sepa cómo se llegó a la conformación. Primero, se preguntaban, ¿es autoritativo? ¿Este libro se autotestifica? ¿Se autoautentica? Segundo, ¿es profético? ¿Es apostólico? ¿Fue escrito por un apóstol o fue escrito por un profeta? Y yo creo que eso es válido. Si yo pienso eso, yo digo, ven acá, pero si esto no lo escribió ni un profeta del Antiguo Testamento, ni lo escribió un apóstol, ni un patriarca del Antiguo Testamento, entonces, ¿qué busca en la Biblia? No busca nada. Tiene que ser gente que vivió con Cristo o gente que recibió un mensaje de Dios. Cuarto, es dinámico, tiene poder, como dice Romanos 1:16, fue recibido de manera colectiva por el pueblo. Yo creo que usted sepa que quienes dejaron fuera inicialmente los libros apócrifos fue la misma comunidad judía, no fueron los católicos. Los judíos eran muy celosos de cuál era su Antiguo Testamento. Y usted va a ver cómo Jesús mismo lo autenticaba y decía, ustedes oyeron, esto fue dicho por los profetas, los salmos, hablando del Antiguo Testamento y de la división, Jesús mismo, la división que los judíos en ese momento respetaban. Los profetas, los salmos, sí, hablando de la antigüedad. Y ellos mismos, en el Nuevo Testamento, entonces empiezan a recolectar. ¿Usted sabe por qué? Primero los apóstoles estaban muriendo. Ahí usted puede ver que no hay sucesión apostólica. Eso es apostolítica que hay ahora, que todo el mundo quiere ser apóstol. Eso no existe, es una falsedad. Los apóstoles estaban muriendo y porque se están muriendo, dicen, señores, tenemos que empezar a guardar estos escritos. También se estaban metiendo una serie de falsos escritos que pretendían ser apostólicos, pero no eran. Dice que el libro de Judas, mira, que el libro que escribió Judas, 300 años después de que Judas murió, queriéndoselo atribuir a él. No, que este libro lo escribió fulano, este apóstol, mira, que el libro de María, mira, que ustedes no lo sabían y no lo conocían, queriéndole atribuir como autores a quienes no eran. Y eso se estaba metiendo dentro de la iglesia. Habían herejías dentro de la iglesia primitiva, el caso de Marción, persecución de los escritos sagrados. Un emperador romano que dictó una carta, voy a hablar de él más adelante, dictó una carta para matar a todo el que decidiera seguir a Cristo y todo el que tuviera escrito de la Biblia. Y también
para estimular a las misiones en ese momento. Entonces, el mismo Antiguo Testamento habla y presupone del Nuevo Testamento. Hay dos grandes redenciones en la Biblia y por eso nosotros también lo vemos en su conformación. La redención de Egipto con Moisés y la redención de Cristo, el Logos, en Juan, como dice. Dos mediadores, uno del Antiguo Pacto. Testamento significa pacto. Así que cuando usted oye Antiguo Testamento significa Antiguo Pacto. Nuevo Testamento significa Nuevo Pacto. Dos pactos, dos cánones, la ley y la gracia. Y eso nos da a nosotros entonces la conformación. Así que esta Biblia es única en su conformación. Diga conmigo, es única. Dígale que está a su lado, es única en su conformación. Lo segundo es que es única en su circulación. Escuche, no existe otro libro sobre la tierra que haya sido ni traducido ni repartido en mayor cantidad que la Biblia. La Biblia, según la Sociedad Bíblica, solo por medio de la Sociedad Bíblica ha distribuido más de 600 millones de libros cada año, o Biblias, o Antiguo Testamento, o porciones. Un bestseller es un libro que vende 10 millones, 20 millones de copias. Todos los años la Biblia, sin duda alguna, según la Sociedad Bíblica, solo por Sociedad Bíblica, dice de Cambridge, la historia Cambridge de la Biblia, no hay ningún otro libro que haya logrado nada semejante a esta circulación. O sea, no es solamente que la Biblia es única en su conformación, ahora también la Biblia es única en su distribución en el mundo. Es única en su traducción. Señores, estamos ante un libro, no cualquier libro. Estamos ante un libro que ha pasado incluso la crítica textual de los años 1800 y 1900 que nace en Alemania, que tenía como único fin atacar la verdad de la Biblia. O sea, la Biblia no es que está puesta ahí y dice que todo el mundo está feliz con la Biblia, no. Usted sabe todos los intereses que existen, por lo cual constantemente están tratando de bombardear y atacar y restarle mérito y credibilidad a la Biblia, porque saben que si la Biblia, mientras la verdad de la Biblia esté en pie, mucha sociedad, muchos creyentes están a favor de lo que dice y por lo tanto a favor, en contra de muchos intereses, homosexualidad, abortos, etcétera, etcétera, etcétera. Es única en su traducción. Según Sociedad Bíblica, se ha sido traducida en más de 2.200 idiomas. Y le voy a decir algo, hay cerca de 6.500 idiomas, pero esos 2.200 idiomas representan el 90% de los idiomas y dialectos de la población mundial. ¿Ok? Significa que el 90% de los dialectos e idiomas de la población mundial, la Biblia ha sido traducida. Y se espera que antes del 2022 se traduzca en todos los idiomas y en todos los dialectos. Así que es única en su conformación, como llegamos aquí, es único. Es única en su distribución, es única en su traducción y es única en su supervivencia. ¿Usted cree que la Biblia ha sido, le ha ido fácil a la Biblia? No. Como les dije, en 1800 aparece lo que se llama la crítica textual. Y la crítica textual buscaba destruir la Biblia. Ese movimiento intentó desautorizar la Biblia. Y ese que ustedes ven ahí se llama Bruce Metzger, que es una de las autoridades mundiales en cuanto a la crítica textual. Oiga lo que dijo. Profesor de Princeton, declara que en contraste con la situación con otros textos antiguos, este señor, el crítico textual del Nuevo Testamento, está abrumado por la abundancia del material que tiene esta Biblia, por la veracidad del material que tiene esta Biblia. Estamos hablando de un profesor que no tiene ningún interés a favor de la Biblia y le está dando credibilidad a la Biblia. También, este señor llamado Bernard Ramm, también dice lo siguiente: los judíos preservaron estos manuscritos como ningún otro. Vigilaron todos detalles, letras, sílabas, palabras, párrafos. Mantenían a cierta clase de hombres dentro de su cultura, cuya única responsabilidad era el de preservar y transmitir estos documentos con fidelidad, que prácticamente eran perfectos. Estos eran los escribas, los doctores de la ley, los masoretas. Eso es lo que dice Bernard. Y mire qué más dice Bernard. Ningún otro libro ha sido tan picado, acuchillado, zarandeado, tan escudriñado, tan difamado. ¿Cuál libro de filosofía, de religión o de psicología o cuál obra de bellas artes, sea clásica o moderna, ha sido objeto de tanto ataque como la Biblia? ¿Por qué? Usted no piense.
¿Por qué? Piense. Y él dice, y con tanto veneno y escepticismo, pero millones de personas todavía aman la Biblia, leen la Biblia y estudian la Biblia. Ojalá, jóvenes del YAD, que ustedes se encuentren en ese grupo de gente que ama la Biblia, que lee la Biblia y que estudia la Biblia. Y eso lo decía Bernard Ram. Otro pensador también, John W. Lea, él decía, parece extraño que el texto de obras de Shakespeare, él hizo una comparación entre los libros de Shakespeare que muchos ateos y muchos escépticos leen y siguen, las cuales han existido hace menos de 400 años. Le explico. Las copias más recientes que se tienen son como de 400 años para acá de Shakespeare. La Biblia, 1800, 1900 para acá. ¿Ok? Así que los libros de Shakespeare han existido de hace menos de 400 años, estuvieran más inciertos y tuvieran más puntos corruptos que lo del Nuevo Testamento. Él decía, él está comparando Shakespeare con el Nuevo Testamento y él dice que Shakespeare, que es más reciente, tiene más corrupción, es más corrupto en sus fragmentos que el Nuevo Testamento, que tiene ya más de 19 siglos. Y él dice que en cada uno de los 37 dramas de Shakespeare hay probablemente 100 lugares donde la redacción misma está siendo debatida hoy. Comparando a Shakespeare con la Biblia. Hay gente que cree más en Shakespeare que en la Biblia. Y dice que hay redacción donde todavía es debatida y hay una gran porción de estos lugares donde hoy en día todavía tienen problema y duda. Y déjeme hacerle una comparación rápida en cuanto a el número de copias que tienen muchos de estos libros y el número de copias de la Biblia, del Nuevo Testamento, por ejemplo. Y usted va a ver por qué es una necedad del hombre querer debatir la Biblia o querer desmentir la verdad de la Biblia. Mire este cuadro que hice. De Herodoto, un historiador, se tienen 8 copias. De Aristóteles, el filósofo, que enseñan en la universidad, que la gente cree muchísimo, 49 copias. De la Ilíada de Homero, 643 copias. Del Nuevo Testamento, 24.970 copias. Pero eso no es solamente eso. Agárrese ahora, porque yo creo que ahí te dice, wow, pero copias, manuscritos que se tienen hoy. Y yo creo que aquí entra la mano de Dios. De Aristóteles, por ejemplo, nadie cuestiona si esos documentos son originales. La gente cree lo que dijo Aristóteles, pero nadie lo cuestiona. No tenemos documentos originales ni de Platón, ni de Sócrates, ni de Aristóteles, pero la gente lo sigue. Solo sé que no sé nada. Tremendo. Pero mire algo más interesante aún. Herodoto, esas 8 copias que aparecen luego de 1350 años después que vivió Herodoto. ¿Usted está oyendo? 1350 años después que vivió Herodoto. Esas 49 copias de Aristóteles se tienen y datan de 1400 años después que murió Aristóteles. Yo no sé si usted está viendo. La Ilíada, 500 años, esta está como más cerca, 500 años después que Homero, mire los textos del Nuevo Testamento, 50 años. Los textos que aparecen de los manuscritos datan de 50 a 100 años después que murieron quienes los escribieron. Cuando usted agarra eso, vamos a suponer que fue el último de los que escribió fue Juan, el apóstol Juan, que fue el último apóstol que se registra que se murió. Usted está hablando de manuscritos que datan de 100 años después de Cristo, muy cercano. Cristo muere en el 30. Estamos hablando de, haga el cálculo. No solamente lo abrumador de las copias, sino la garantía que tiene la gente en los escritos de Aristóteles, de la Ilíada, que datan tantos años después y no se tiene ningún tipo de garantía. Versus 24.970 copias de manuscrito. Mire esto. No sé si lo pueda leer, pero lo voy a poner aquí más o menos un cálculo. Herodoto, el libro La Ilíada, redactó 800 años antes de Cristo. La copia más antigua que se tiene fue 400 años antes de Cristo. Hay un intervalo de 400 años y 643 copias. Platón,
La redacción data de 400 años antes de Cristo y la copia más antigua es 900 años después de Cristo, un intervalo de 1300 años. Y la gente cree ni cuestiona a Platón. Demóstenes, la redacción data de 300 años antes de Cristo. La copia más antigua es de 1100, del año 1100 después de Cristo. Y nada más 200 copias. Pero así usted puede ver a Julio César, Tácito, Plinio el Joven. Pero mira el Nuevo Testamento. La fecha de redacción entre el año 50 después de Cristo al 100 después de Cristo. La copia más antigua datan de 114 fragmentos, data de un intervalo de 50 años. 200 libros completos del Antiguo Testamento de 100 años. La mayor parte del Nuevo Testamento, 150 años de intervalo, 325 años de intervalo, y hay, como les dije, 5.366 copias en griego y en otro idioma 19.284, lo que da 24.970 copias, aun cuando fueron más cerca de los hechos, y la gente cuestiona. Pero yo le decía que hay discípulos de los discípulos, eso se le llamaban los patriarcas, se le llamaban. Y de ellos hay 36.289 escritos. Policarpio vivió entre el 70 y el 156. Tertuliano citó más de 7,000 veces el Nuevo Testamento. Y solamente los evangelios, Tertuliano lo citó 3,800 veces. Y son gente que vivieron muy cerca de los hechos. Así que la Biblia ha sido única también en mantenerse a través de los años. Y aún todavía preservamos. El emperador romano, la persecución que sufrió el emperador romano Diocleciano en el 300 después de Cristo, lanzó un edicto para detener la adoración de los cristianos. Y la Biblia lanzó una carta imperial para que todos los templos fueran destruidos y todos los manuscritos fueran destruidos. Increíblemente, pocos años después, Constantino manda desde el Imperio Romano a que se hagan y se promulguen 50 Biblias más, 50 escritos más. Dios preservando su Biblia. El caso de Voltaire, un gran destacado de la época de la Ilustración, donde la razón, la ciencia y los derechos humanos eran la prioridad. Voltaire es historiador, filósofo y abogado francés. Él dijo, en 100 años el cristianismo y la Biblia la van a encontrar de museo, va a desaparecer. El cristianismo va a desaparecer y la Biblia va a ser una pieza de museo. Dijo Voltaire. 50 años después que muere Voltaire, ¿usted sabe qué sucedió? En su casa, en la casa de Voltaire, en su casa, se instaló una imprenta. Y desde su casa se empezaron a imprimir las Biblias. 50 años después. Qué manera, qué forma la de Dios, qué detalle. Así le pasó a Voltaire. Robert Dixon, un hombre que domina más de 45 idiomas y dialectos, dijo, después de toda una carrera de estudio en el Antiguo Testamento, puedo agregar, el resultado de mis 45 años de estudio de la Biblia me han llevado a una fe cada vez más firme en el Antiguo Testamento, que tenemos registro veredicto de la historia del pueblo de Israel. Señores, ¿qué está haciendo Hollywood ahora? Hollywood está tratando de convertir en un mito la historia de la Biblia. Agarra a Noé y hace un Noé, primero el autor, el director es ateo y también el de Éxodo, y agarran estas historias que son historias y la quieren mitificar ahora. Y la quieren hacer creer un mito. ¿Para qué? Para restarle importancia y veracidad a la Biblia. Eso que ha estado aconteciendo por años sigue aconteciendo todavía hoy. Dice Josh McDowell en su libro, la Biblia ha sido única en su habilidad de aguantar la crítica. Busque la historia. Yo les reto a que usted busque en la historia otro libro que haya sido más criticado, más puesto sobre la lupa, como ha sido la Biblia. No hay ningún otro como ella en la literatura. Una persona que busca la verdad, si usted encuentra a alguien que verdaderamente busque la verdad, dígale, de manera objetiva estudia cómo llegamos a la Biblia, estudia acerca de lo que dice la Biblia. Es única en su conformación, es única en su publicación, es única en su traducción, es única en aguantar la crítica, es única en su contenido. La Biblia es un libro con carácter.
Es un libro que no oculta el pecado de sus hombres. Si yo fuera a hacer una religión y fuera a manipular a la gente, yo pusiera lo bonito de la religión. Y yo pusiera lo bonito de los hombres de Dios. No, la Biblia no es eso. La Biblia es un libro de carácter que muestra la realidad del pecado en la vida del hombre y la solución de ese pecado por medio de Cristo. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia habla de los pecadores de los patriarcas. Habla de que Abraham pecó y cómo pecó. Moisés pecó y cómo pecó. No solamente habla de los patriarcas, habla también los pecados del pueblo de Israel y volvían y idolatraban y volvían a hacer lo malo y volvían y iban en pos de dioses una y otra vez. La Biblia también revela el adulterio del rey David con Betsabé y sus intentos de David ocultar su pecado. La Biblia lo pone en relieve. Es un libro de carácter. La Biblia también, los evangelios nos pintan los errores que también los apóstoles pasaron. Pedro negó a Jesús tres veces. Vemos como la mayoría de ellos dejaron a Jesús. La Biblia es un libro de carácter. Es un libro que no oculta ninguna de las faltas de los principales autores o de los principales personajes de la Biblia. La Biblia expone el desorden también dentro de la iglesia. Primera de Corintios, un desorden. La Biblia no lo oculta, sin embargo, sigue siendo un libro que transforma. La Biblia es un libro que se conecta con la realidad, no con una fantasía. La Biblia presenta lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo mejor y lo peor, la esperanza y la desesperanza. Ningún otro libro. La Biblia muestra la soberanía de un Dios que hace lo que quiere, como Él quiere, donde quiere, con quien quiere, cuando quiere y como Él quiere. Esa es la Biblia. Dice Lewis Schaeffer, la Biblia no es un libro, me encantó esta frase. Tapatuitiala. La Biblia no es un libro que algún hombre escribiría si pudiera, ni es un libro que el hombre podría escribir si quisiera. No hay manera. No hay manera de que el hombre por sí mismo escribiera lo que la Biblia escribe. ¿Usted cree que un hombre va a escribir su pecado? ¿Va a revelar sus faltas? La Biblia no es un libro que algún hombre escribiría si pudiera escribirlo, ni tampoco es un libro que un hombre pudiera escribir si quisiera. ¿Qué afirmaron sus autores? Mire esto. Mire esto. La Biblia, sus autores hablaron de su testimonio. Ustedes tienen una Biblia ahí. Busquen Lucas, capítulo 1, Mateo, Marcos, Lucas. Escuche esto. Quienes no saben, no importa, sean sinceros, quienes no sabían que Lucas no fue discípulo, levanten la mano. No sabía que Lucas no fue discípulo. ¿No lo sabía? Ok. Escuchen, Lucas no fue discípulo de Jesús. Lucas fue médico e historiador. Y Lucas escribió 2 libros. El Evangelio de Lucas y Hechos. Lucas capítulo 1, lea conmigo en el versículo 1. Por cuanto muchos han tratado de compilar las historias de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Lea, piense. Lucas está haciendo un ejercicio. Tal como nos las han transmitido desde el principio los que fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Qué usted tiene en esos versículos? Usted tiene a un historiador introduciendo un libro desde la perspectiva, las investigaciones que él hizo acerca de lo que le habían dicho acerca de Cristo. Y se la está escribiendo a Teófilo. Se dice que eran 2 tomos, este era uno y Hechos era otro. Usted agarra Hechos y escribe igual. Aquí te escribo la segunda versión, si se pudiera parafrasear. Estamos hablando de que dentro de los libros, de los 4 evangelios, hay uno que fue un investigador de los hechos históricos. Y ellos mismos, esos autores afirman, ahí le leía lo de Lucas, ellos afirman
que fueron, en el caso de Lucas, fue investigando diligentemente, con diligencia desde el principio, para dársela y entregársela a un tal Teófilo. Mire Hechos, lo mismo de Hechos, el primer relato que te escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día que fue recibido arriba. O sea, Lucas le está escribiendo ahora una segunda carta o un segundo compendio de los acontecimientos y escribe el libro completo de Hechos. Y no solo eso, sino que le está atestiguando de que en su investigación los hallazgos coinciden con los demás evangelios. Hechos 1:9, después de haber dicho estas cosas, Jesús fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó. Está hablando un historiador, no está hablando un fanático, no está hablando uno que usted quiera manipular, no, está hablando un hombre que empezó a investigar para escribirle a un tal Teófilo. En primera de Juan, el apóstol Juan, mire cómo Juan expresa esto. Lo que existía desde el principio, refiriéndose a Cristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos visto. O sea, tú fuiste testigo ocular, Juan. Lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado acerca del verbo de vida. Versículo 3, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí está escribiendo un hombre que vivió, palpó, escuchó, y él está escribiendo también. El caso de 1 Corintios capítulo 15 también. Yo recibí del Señor y entregué lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esas eran afirmaciones, segunda de Pedro, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas como los mormones, no seguimos fábulas como los hindúes, no seguimos fábulas como las demás religiones ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares. Aquí está hablando gente, aquí hay manuscritos y copias de esta gente que fueron testigos de primera mano. Esto no fue de que lo escribió un hombre, no, estamos hablando de gente que vivió el asunto. No fue que se pusieron de acuerdo más de 40 autores en 1600 años, nada que ver. Hechos 10 también vuelve y habla. Así que usted puede decir con toda firmeza que el cristianismo es una fe que se basa en hechos reales y apela a la historia. El cristianismo no está colgando en nada. El cristianismo está enraizado en la historia y no lo han podido remover. No lo han podido remover. Y yo creo que eso, cuando usted habla de la Biblia, usted no está hablando de cualquier cosa, usted está hablando de un libro histórico. Usted está hablando de un libro histórico. Si usted se da cuenta, cuando Jesús le preguntan acerca del divorcio, él cita Génesis. Él no está citando un libro alegórico, ni un libro, no, él está citando el Génesis. Y usted se va a encontrar a Pedro citando entonces a Noé. No, que Noé fue un mito. No, Pedro está citando a Noé como parte de lo que es el Antiguo Testamento. Así que, ¿por qué yo creo que la Biblia es la palabra de Dios? Yo creo que estas son 5 buenas razones que usted debe de tener, atesorar y aprender. Primero, la congruencia que la Biblia mantiene, 1500 años de historia y 66 libros. Agarre cualquier otro libro y pásele ese filtro, no lo pasa, se quema. Eso es lo primero. Segundo, la precisión de sus profecías. 700 años antes se dijo dónde iba a nacer Jesús, cuándo iba a morir Jesús, cómo iba a morir Jesús, por medio de una virgen, de qué lugar iba a morir Jesús. Y Jesús, que no es de Belén, es de Nazaret, va a Belén a un censo y se cumple, y ahí da luz María y se cumple la profecía 700 años antes. Y vamos a verlo esto por parte. La congruencia que mantiene la Biblia. Como les dije, todas nuestras copias coinciden en lenguajes originales. Hay copias en griego, hay copias en arameo, hay copias en latín, copias del Antiguo Testamento que se comparan con la Septuaginta. La Septuaginta es una versión griega de todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento había sido en hebreo y la Septuaginta es una versión griega porque el griego era el idioma universal, lo que sería el inglés ahora. El griego era el idioma universal en ese momento. ¿Ok? Y coinciden con las copias que tenemos. Segundo, la precisión profética. Esto no hay manera alguna de manipularlo.
Yo no puedo manipular la profecía para beneficiar y para que concuerde con un libro. No hay manera de que yo lo pueda manipular. La profecía predecía en el futuro. Y hay profecías muy precisas que yo le invito a que usted busque en Ezequiel, capítulo 26, 28, de Tiro, Sidón, y cómo Nabucodonosor fue y sitia esa ciudad y la destruye. La vuelve nada, como Ezequiel había dicho unos años después. Yo no tengo manera de manipularlo. Incluso a veces los profetas se morían y se cumplían después. La profecía de Cristo hay 300 profecías cumplidas. Tengo un documento en Excel que se lo puedo mandar, con las 300 profecías cumplidas, cuándo se profetizó y cuándo se cumplió. La probabilidad de que 12 de ellas se cumplan son imposibles. Que 10 se cumplan, imposible. Del Antiguo Testamento, de la profecía del Antiguo Testamento, hay como 2000 profecías predictivas solo del Antiguo Testamento. Reales, únicas, se han cumplido exactitud. Y lo interesante es que en el Antiguo Testamento, cuando venía el profeta, escuche esto, el profeta venía donde Nabucodonosor o donde el rey de Tiro o de Sidón, en su mejor momento, y le dice, mira, tú vas para el suelo, tú te van a destruir. Pero ¿cómo así? Yo con este ejército y con toda esta fuerza que tengo, sí. Y te van a volver polvo porque tú has decidido desafiar a Dios. Y tú, mira, te van a borrar de la faz de la tierra. No va a quedar nada. Pero en tu momento de gloria, porque yo le puedo decir eso y profetizárselo a alguien que yo veo que va en debacle. Pero una gente como que está en su mejor momento y que usted le diga, mira, tú vas para el suelo. Y eso sencillamente no se puede manipular. Lo que le dije, la profecía de Tiro, Sidón, Ezequiel 26, 28, Ezequiel iba a venir a un tiempo, le profetizó que iba a venir un tiempo que la ciudad iba a ser destruida y lo profetizó en su mejor momento y se cumplió el mínimo detalle. Norman Geisler y William Nix dicen, otros libros alegan tener inspiración divina, como el Corán, el libro del Mormón, las Vedas del hindú, pero ninguno de estos libros tiene profecías que predicen. Tercero, la congruencia arqueológica, y esta sí a mí me encanta. Agárrese. Este autor que usted ve ahí, ese señor era ateo. ¿Usted conoce a ateo? Ese era ateo. Pero no solamente que él era ateo, sus padres eran ateos. O sea, que crece sin ningún tipo de influencia. Se llama William Ramsay. Él tenía un doctorado en filosofía de la Universidad de Oxford. Y él por 25 años de su vida, muchos de los que están aquí no llegan a esa edad. Imagínense, muchos de los que están aquí, toda su vida, mientras usted dice creciendo y comiendo y yendo para Ágora, el tipo estudiando. ¿Usted entiende? Él estudiando y usted dice que no, que ahora vamos a ver películas. No, y él estudiando. 25 años de su vida la dedicó para demostrar que la Biblia no es confiable y que Lucas, el historiador de aquí, se había equivocado. Entregó su vida completa a eso, a refutar ese libro. ¿Usted sabe cómo terminó él? Escribiendo un libro diciendo que él era cristiano. Cuando él se mete 25 años investigando los acontecimientos de Lucas y del libro de los Hechos, tiene que irse para atrás y empezó a ver evidencia. Y no solamente las evidencias, sino la precisión de esas evidencias. Y posteriormente termina siendo cristiano. Sorprende a la comunidad de filósofos en uno de sus libros hablando de eso. Hay tanta congruencia arqueológica. Por ejemplo, ese señor Hugo Wilker, en la Biblia no aparecía, se habla de los eteos, y se habla de que Abraham compró una cueva a esta población de eteos. Y usted sabe que la historia no encontraba, y los arqueólogos no encontraban esto, hasta que llegó ese señor, don Hugo, en el 1911, y encontró miles de tablas que hablan de la capital del imperio eteo, dándole una vez más la razón a la Biblia. Muchas inscripciones como estas que hablaban de esta ciudad que no había aparecido hasta el 1911. Congruencias arqueológicas como el caso de Jericó. Hoy en día usted va a Jericó y va a encontrar hallazgos arqueológicos y una ciudad que la Biblia menciona y aparece la ciudad. Pero lo interesante de Jericó no es solamente que apareciera la ciudad. Usted se sabe la historia, le dieron tanta vuelta a la ciudad y luego tocaron, hicieron bulla y los muros cayeron
hacia adelante. Se supone que los muros, si lo invaden, debieron caer hacia adentro. Los muros aparecen hacia afuera. De una manera de que no quedara la menor duda de que no fueron los de afuera, que no fueron los de adentro, porque los mismos ciudadanos no iban, vámonos. No. Los muros cayeron hacia afuera para dar evidencia de que no fueron ni los de adentro ni los de afuera, sino el de arriba. Y Dios, una vez más, dejó la evidencia arqueológica también. Muchos hallazgos y muchas demostraciones arqueológicas y mucha evidencia arqueológica le ha dado la ciudad de Jericó y mucha comida, se puede decir a los arqueólogos. La confirmación del diluvio, se habla y se niega y muchos hallazgos acerca del diluvio de Noé. Y aunque recientemente hay unos chinos, unos científicos arqueólogos chinos y otros de Turquía, dicen que entraron dentro de hay otra comunidad de científicos que lo está cuestionando, pero lo que no han podido es con esta evidencia, y es que se ha confirmado cómo en casi todas las civilizaciones del mundo, que no existe WhatsApp ni Wi-Fi, para ponerse de acuerdo, en todas aparece alguna narración del diluvio. ¿Cómo usted justifica eso sin la comunicación de este tiempo? Cuando van a la historia en distintos lugares del mundo y van en las evidencias arqueológicas, ya sea en las paredes o en sus tablas de arcilla o sus tablas de cera o sus tablas de piedra, aparece una narración del diluvio. Aún así, hay un arqueólogo llamado Ron White que hizo sus investigaciones. Y la Biblia narra que el arca de Noé descansa en el monte Ararat. Y en el monte Ararat, ¿qué cosa? Aparece esta imagen. En el mismo monte Ararat que dice la Biblia. ¡Ay, qué casualidad! A Ron White no lo dejan, ni a los de la expedición del 2012-2013. Y hay mucha especulación y se dice si será o no será, pero aún las fotos satelitales en el monte Ararat aparecen este tipo de imágenes. Usted puede creerlo, no, usted puede ser un escéptico, no, pero usted tiene una forma de demostrarlo. Vaya al monte Ararat y dése un viaje por allá. Se han descubierto más de 25,000 sitios pertenecientes a lo que refiere la Biblia. Y entre los más interesantes, mucho en Babilonia, mucho en Acadia, sitios que han demostrado, punto que se refiere de lo cual la Biblia habla, Sodoma, Gomorra, el rey David, el rey Salomón, hallazgos. El señor Frederick Kenyon del Museo Británico, uno de los más grandes eruditos de nuestro tiempo, señala el hecho de que la arqueología ha confirmado la escritura. Y el doctor William Albright, arqueólogo, dice, no puede haber duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial de la tradición del Antiguo Testamento. Única, pero sobre todo hay evidencias, precisiones proféticas, precisiones arqueológicas. Y yo creo que esta es la más importante, el mensaje de la Biblia. No existe otro libro sobre la tierra capaz de transformar la vida como lo hace la Biblia. 66 libros sobre un tema, el pecado del hombre, la redención del hombre y la salvación del hombre. Hebreos 4:12 habla de que ella misma dice que la Biblia, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es ella misma la que dice que es efectiva. No lo están diciendo lo de afuera, ella misma está diciendo. Segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada, exhalada, soplada por Dios. Y es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para buena obra. Es la Biblia, el único libro en la historia que revela el plan de Dios para tu vida. Jeremías 29:11. Es la Biblia, el único libro en la historia que me ayuda a guiar mis decisiones. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la Biblia, el único libro en la historia que revela mi identidad. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Propósito, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas
a su luz admirable. Es la Biblia, el único libro de la historia que va a revelar tu condición de pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2 dice que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que tú estás ciego. El Dios de este siglo te cegó el entendimiento para que tú no creas. Colosenses capítulo 1, versículo 21 dice que tú eres hostil a Dios, enemigo de Dios. Es el único libro que va a revelar y confrontar tu condición. No te va a decir lo que tú quieres escuchar, pero te va a decir lo que tú necesitas para ser salvo. Ese es el único libro sobre la faz de la tierra que va a revelar su plan. Juan 3:16 revela el plan de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Significa que sin el Hijo yo estoy perdido, pero Él envió solución y es Cristo para que yo tenga eternidad en Él. Es solamente la Biblia el único capaz de revelar tu futuro. El que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero no solamente dice eso, sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, nosotros también resucitaremos con Él. Es el único libro que me da esperanza, no como los musulmanes que me dicen que cuando tú mueras, unas alturas de un buffet de comida y 15 vírgenes. Me dice que yo voy a resucitar con Jesús y que voy a estar juntamente con Él. Yo creo en la Biblia también, no solamente por todo lo que usted ha visto, sino porque un hombre de la historia, del cual se va a hablar el próximo sábado, porque un hombre de la historia dijo que ese libro era la palabra de Dios. Porque Jesús lo dijo. Jesús confirmó la autoridad de la Biblia del Antiguo Testamento y Jesús prometió la compilación y la revelación del Nuevo Testamento. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Jesús está hablando ¿de qué? Del Antiguo Testamento, sino para cumplirla. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán. Mateo 23:35 dice, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, todo el Antiguo Testamento, Jesús lo está autenticando. A quien matasteis en el santuario, en el altar. Jesús dijo en Lucas 24:44, estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos acerca de mí. ¿Qué está haciendo Cristo? Piense. Cristo está autenticando el Antiguo Testamento. Cristo le está dando todo el valor al Antiguo Testamento. Jesús expresa su aprobación con la triple división que mantenían los judíos: los profetas, la ley de Moisés y los salmos. Es Jesús que enseñó acerca del Antiguo Testamento, de su autoridad, confiabilidad, finalidad, suficiencia, indestructibilidad, unidad, claridad, historicidad, factibilidad, calidad, infabilidad. Jesús también lo prometió y le dijo, ustedes van a tener una nueva revelación cuando le dijo a sus discípulos, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, piense ahora, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes van a recibir la inspiración. Se lo está diciendo. El Espíritu Santo se lo va a recordar. El Espíritu Santo le va a enseñar estas cosas. Y esas fueron las cosas que ellos escribieron. Así que yo creo también en la Biblia, porque el hombre de la historia, Jesús, Dios en la tierra, también lo dijo. Añadió, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Yo no sé si usted está dándose cuenta, pero Jesús le está diciendo, ustedes se van a recordar de todo lo que pasamos, pero también ustedes van a tener la revelación del futuro, Apocalipsis. Ustedes van a saber también. Él le va a hacer saber todas las cosas que habrán de venir. No está hablando cualquiera aquí. Aquí está hablando Jesús. El hombre que partió la historia en dos está hablando. Y que la ciencia, la historia y los arqueólogos y ateos no han podido ni podrán borrar. Aquí no está hablando cualquiera. Estas declaraciones prometen que sus enseñanzas iban a ser recordadas y que ellos, luego de Pentecostés, cuando vino la promesa, iban a cumplir. Concluyendo,
si Jesús es Dios encarnado y dijo siempre la verdad y dio testimonio de que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios y de que sus apóstoles iban a escribir el Nuevo Testamento como los únicos autorizados, entonces tenemos que llegar a una conclusión. Este libro tiene que ser la palabra de Dios. No hay manera, por donde quiera que tú lo veas, no hay manera de que yo lo pueda borrar. Este libro yo tengo que considerarlo seriamente como la palabra de Dios. Así que tenemos en ella el mejor de todas las autoridades, Jesús mismo. ¿Por qué creo en la Biblia? Porque tiene una congruencia de 1500 años de historia en 66 libros. Porque tiene una precisión profética. La próxima vez que te pregunte, tú le dices, es precisa la profecía. No existe una sola profecía que haya fallado. Una sola. Esto es imposible, probabilísticamente hablando. La arqueología lo ha afirmado. Y además tiene el poder de cambiar la vida porque cambió la mía. Y quinto, porque Jesús lo dijo. Yo creo que esta frase de Lutero debe ser la frase que nosotros abracemos para cada vez que se nos acorrale con el tema. Martín Lutero en el 1517, 1525 ya después de haber clavado las 95 tesis, a él lo llaman para retractarse de lo que él había hecho. Se había rebelado contra la Iglesia Católica o no rebelado, había protestado ante todo lo que venía viendo. Y una de las cosas que venía viendo era como la Iglesia Católica había quitado del pueblo la posibilidad de acceder a la Biblia. Así que su vida estaba en riesgo, como puede estar la de nosotros en algún momento, como estuvieron la de los cristianos en la iglesia primitiva. Y estas fueron sus palabras: no quiero ni puedo retractarme, a menos que se me pruebe por el testimonio de la Escritura o por medio de la razón que estoy equivocado. No puedo confiar ni en las decisiones de los concilios ni en las de los papas, porque está bien claro que ellos no se han equivocado, no solo se han equivocado, sino que se han contradicho entre sí. Y él decía, mi conciencia está sujeta a la palabra de Dios y no es honrado ni seguro obrar en contra de la propia conciencia. De aquí no me muevo, que Dios me ayude. Y yo entiendo que si nosotros entendemos la relevancia de este libro, yo creo que como creyente estoy llamado ahora a estudiarlo, a escudriñarlo, porque cuando este libro habla, Dios habla. ¿Usted lo está entendiendo? Cuando usted lee un pasaje de la Biblia, Dios te está hablando. Y si tú quieres escuchar, como dicen por ahí, a Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. ¿Tú lo quieres escuchar más fuerte? Léela más fuerte. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Hay una promesa que Jesús dio y que nosotros somos testigos y que la vemos constantemente. Jesús dijo, el cielo, la tierra, emperadores, reyes y quien usted quiera pasará, pero su palabra no pasará. Jóvenes del YAR, amemos su palabra, escudriñemos su palabra, conozcamos su palabra, vivamos su palabra.